Bluetooth mode. Ok, entonces vamos a empezar nuestro servicio de hora. Vamos a empezar nuestro servicio de hora de hoy domingo. Igual, ¿verdad? Hay que seguir echando ganas. Ya estamos a abril, ¿no? No, ¿verdad? Todavía en marzo. Marzo todavía. Entonces, las noticias. Ahora Javier dio la clase allá en Copala. Él es el que dio la clase porque, pues como ya sabemos, ¿verdad? Que el hermano, pues no pudo ir, ¿verdad? Y como quiera él le avisó a Javier que no iba a poder ir y entonces todo sigue igual. Entonces vamos a seguir echándole ganas, hay que seguir orando por Javier, hay que seguir orando por Copala, hay que seguir orando por los de Copala de aquí, ¿verdad? Y también los de allá, ¿verdad? Entonces hay que seguir echándole ganas, hay que seguir leyendo la Biblia. Las cosas buenas, pues no crean que la gente las quiere, ¿verdad? La gente quiere que nomás le vaya bien y todo, pero no quiere ningún compromiso con Dios. Entonces, sabiendo eso, pues nosotros hay que seguir adelante, hay que seguir, ¿verdad? Repartiendo folletos. Ya vienen los tiempos buenos, ¿verdad? Ya vienen los tiempos de donde el solecito ya está más o menos. Entonces, para seguir repartiendo folletos. Y entonces vamos a orar para empezar. Y le voy a pedir que ore para empezar. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí para escuchar tu palabra, Señor, te pidemos por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos cuides nuestra salud. Señor, te pidemos también por la obra de Copala, a todas las personas que están reuniendo, especialmente a Javier, Señor, que le des fuerza y paciencia para que él pueda hablar ahí tu palabra, para que él pone en su mente, pone en su corazón las palabras, Señor, que estés tú allá con él, a través de su palabra, a través de tu palabra, Señor, cuídalo y bendice a todas las personas que se están reuniendo ahí a escuchar tu palabra. Señor, te pidemos también por los suegros de mi hermano, te pidemos por nuestros papás, especialmente por mi papá en su enfermedad, te pidemos por mis hermanos. Señor, te pidemos también que estés aquí a través de tu palabra, que le pongas todos los que van a hablar aquí, los pongas en su mente, en su corazón, todo lo que se hable aquí, Señor, te pidemos que sea para bien de nosotros. Señor, también te pedimos por todas las personas que se encuentran enfermas, las que están en sus casas, así como están en los hospitales. Señor, dales fuerza y paciencia para que puedan salir pronto de allí. Señor, si es tu voluntad, también te damos gracias por todos los trabajos que hemos hecho y todos los que vamos a hacer, que todo nos salga bien. Señor, que estés aquí a través de tu palabra y que seas tú quien hable a través de tu palabra. Señor, todo esto lo pidemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a tener un canto y vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Vamos a cantar ¿cuál dijiste? Años mi alma en vanidad vivió. Es el primero. Acuérdense de cantar con todo su pulmón para arriba, ¿ok?
oigan. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí murió, o que en el Calvario padeció el Salvador. Coro. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Número 2. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Coro. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Número 3. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Coro. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Número 4. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Ahí quedó entonces. Vamos a tomar nuestros asientos. Y estaba largo ese himno, ahora sí lo cantamos todo. También para que el cacho se vaya entrenando más. Ya ahorita ya se oyeron un poquito de más voces, ¿verdad? Porque antes nomás me oía yo solo. Entonces, bueno, entonces a ver versículos, porque ya se nos están olvidando los versículos y nos estamos aprendiendo muchas novelas. A ver, ¿cuántas, cuáles son las novelas que salen a las 7? Ya empezamos con una mano ahí, ¿verdad? No van a decirlas todas, ¿verdad? Entonces, a ver, versículos. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está, ¿verdad? ¿Juan qué? Juan 34. Juan 34, ¿verdad? Entonces, es bien importante aprender los versículos porque la tendencia es irnos olvidando, esa es la tendencia, ¿verdad? Y Dios quiere que nos vayamos aprendiendo más de su palabra. Entonces, por ejemplo, como dice ahí en Mateo 5:7, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si nosotros nos empezamos a aprender, como les digo, en cadenitas, es más fácil. Por ejemplo, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también podemos poner Hebreos 11, ¿verdad? Cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego San Juan, ¿verdad? Que dice el que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Entonces, o ser santos, porque yo soy santo, como dice Pedro. Entonces, si nos los aprendemos así en cadenita, es más fácil que nos se lo aprendan. Ahora,
hay que tratar de siempre cuando hablemos en cuestión de la Biblia, hay que tratar, ¿verdad? Porque de siempre decir el capítulo y el versículo, porque hay veces que, o sea, tenemos la tendencia de decir un versículo, pero así como lo dije yo, ¿verdad? De Hebreos, ¿verdad? Pero no decimos el capítulo y el versículo, ¿verdad? O Pedro, segunda de Pedro, pues no decimos el capítulo y el versículo. Entonces es bien importante que remachemos con la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 5:7, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? O por ejemplo, Proverbios 3:16, largura de días hay en su mano izquierda y honra y gloria en su mano derecha, ¿verdad? Proverbios 3:16. Entonces, bien importante recalcar eso, ¿ok? Porque la tendencia es nomás, ¿en dónde dice? En Gálatas, ¿verdad? Pero hay que ponerle el versículo y el capítulo, bien importante, que eso es bien importante. A ver, ¿alguien más? Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. ¿Sí ven ese versículo? ¿Sí ven lo que dice? En otro tiempo éramos tinieblas, ¿verdad? Muchas veces, como cuando andamos trabajando, ¿verdad? Con incrédulos, pues si uno le sigue la corriente, como dice Proverbios, ¿verdad? Que en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Entonces siempre, si le sigue uno la corriente, pues cae uno en pecado y luego después ya no tienes autoridad para decir una cosa. Entonces, muchas veces, mucho cuidado, ¿verdad? Cuando andamos trabajando, hay veces que mejor andar callados porque uno nunca sabe. Bueno, entonces ahí quedó el asunto y ya no se nos pasa nada, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces vamos a tener a Lío que nos predique la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos otra vez a un servicio de domingo. Gracias por acompañarnos hoy en día. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo malgastado. Hoy nuestro texto va a ser Marcos 14:8. Marcos 14:8, cuando lo tengan de amén. Amén. Marcos 14:8, cuando lo tengan de amén. Y el tema de hoy se llama Esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Nuestro texto va a ser Marcos 14:8, cuando tengan de amén. Marcos 14:8, cuando lo tengan de amén. El tema de hoy se llama Esta ha hecho lo que podía. Marcos 14:8. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Marcos 14:8 dice: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Una vez más, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí miramos que el Señor Jesús se hallaba en la casa de un leproso. Leemos versículos 1 y 3 para agarrar el contexto. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y luego versículo 8 dice: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ese va a ser nuestro verso, nuestro texto de hoy en día. Y pues, como ya les dije, miramos aquí que el Señor Jesús se hallaba en la casa de un leproso. El nombre del leproso era Simón el leproso. Y pues miramos que
que estaba en esta casa porque fue invitado por Simón el leproso, fue invitado a comer, a platicar, a tener compañerismo, a ver cómo andaban ellos y todo eso. Miramos y que pues Simón el leproso lo invitó a su casa para tener comunión, para comer y todo eso. Pero recuerden que durante estos días eran tiempos peligrosos, como leemos en versículos 1 y 10. Eran tiempos peligrosos. ¿Pero por qué eran tiempos peligrosos? Bueno, eran tiempos peligrosos para Cristo, por así decirle, porque en esos tiempos, como ya leímos en el versículo 1 y 3, los sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban haciendo planes de cómo matar a Cristo, de cómo quitarse Cristo, o sea, de cómo quitar Cristo. Decían que vamos a hacer esto para matar a Cristo, para que ya no esté aquí. Y por eso, por así decirlo, eran tiempos peligrosos para Cristo, porque ya miramos que en unos capítulos más adelante ya estaba cerca a la cruz, Cristo, morir en la cruz, y por eso miramos que eran tiempos peligrosos. Y aquí se hallaba en la casa de Simón el leproso. Pero recuerda que eran tiempos peligrosos porque en estos tiempos eran cuando los sacerdotes y los fariseos y los escribas ya estaban haciendo sus planes de cómo matar a Cristo. Y por eso eran tiempos peligrosos para Cristo. Pero miramos que se contenían por causa del pueblo. En el versículo 2 dice, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, en estos tiempos estaban haciendo sus planes, pero se contenían de hacer algo a Cristo durante la fiesta porque, por así decirlo, temían al pueblo. Porque no querían alboroto en el pueblo durante la Pascua. Y por eso esperaron hasta que la Pascua se acabara para tomar en acción su plan. Y por eso miramos eso, que Cristo se hallaba en la casa de un leproso y que pues eran tiempos peligrosos para él, porque ya se acercaba a la cruz. Pero ahora miremos a la mujer y su perfume de mucho valor. Luego miramos en el versículo 3 que dice que se hallaba en la casa de Simón el leproso, pero luego dice que una mujer viene a la casa y quebra un vaso de perfume de mucho valor, de nardo puro. O sea, en esos tiempos era un perfume de mucho valor, Y pues cuando la mujer entró en la casa y quebró el vaso, o sea, que contenía el perfume, los discípulos y todos los que estaban así, por así decirlo, se sorprendieron ellos. ¿Por qué esta mujer quebró el vaso que tenía perfume de mucho valor? Y todos los que estaban ahí estaban sorprendidos. Porque ese perfume era de mucho valor. Era de mucho valor. Y ahí empezaron todo. Pero miramos una cosa. Todo eso, aunque los discípulos y todos esos, las personas que estaban ahí, estaban sorprendidos de lo que hizo la mujer, Cristo no fue sorprendido. Al contrario, Él dijo, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y pues en esto podemos mirar que también otra cosa, que cuando nosotros damos lo que tenemos a Cristo, salimos bendecidos. Como esta mujer, ahorita les voy a decir. Cuando nosotros damos a Cristo lo que tenemos, salimos bendecidos. ¿Por qué? Como esta mujer, versículo 8 y 9, una vez más. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado en ungir mi cuerpo para la sepultura, y aquí está la bendición que recibió la mujer. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esa fue la bendición de esa mujer por dar ese perfume bien de valor. Ese perfume de valor se lo dio a Cristo, lavó sus pies con su cabello. ¿Y qué pasó? Salió bendecida. ¿Qué era su bendición? Que donde quiera que se predicare este evangelio, también se iba a predicar de ella, por memoria de ella.
Y pues todos en el mundo que han escuchado el Evangelio saben su historia también. Amén. Y esa fue su bendición, porque dio un perfume de mucho valor a Cristo y salió bendecida. También nosotros, cuando nosotros damos lo que tenemos a Cristo, también nosotros salimos bendecidos. Amén. Salimos bendecidos, pero a veces hay gente que dice que si damos cosas a Dios vamos a salir perdiendo, pero no es así. Al contrario, cuando nosotros damos cosas a Cristo, tiempo, fuerzas, todas esas cosas, en contrario, en vez de perder, salimos ganando y más bendecidos, como esta mujer. Esta mujer dio algo bien de valor a Cristo y salió bendecida. También nosotros, cuando nosotros damos cosas a Cristo, dedicamos tiempo y todo eso, también salimos bendecidos también, Amén. como esta mujer. Pero miramos, pero también darlo todo a Jesús trae también críticas. O sea, esta mujer dio algo de mucho valor a Cristo, salió bendecida, pero también trajo crítica. Versículos 4 y 5 dicen, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Amén. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y luego dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. O sea, algunos ahí se enojaron. ¿Por qué hiciste eso? Empezaron a criticar a la mujer. Amén. ¿Por qué hiciste este gran desperdicio? Que no se podía vender este perfume a un gran precio y dárselo a los pobres. Y también miramos que al dar algo valioso a Cristo, trajo a esa mujer crítica. Se enojaron, empezaron a criticarla. ¿Por qué? Porque dio algo de mucho valor a Cristo. Y también nosotros, cuando nosotros damos cosas a Cristo, también a veces la gente nos va a criticar, la gente del mundo. Amén. Por ejemplo, como una persona puede estar sirviendo a Dios y otra persona dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Como por ejemplo, hubo un señor en México que estaba sirviendo a Dios. Y pues como en esos tiempos el Señor estaba sirviendo a Dios, estaba haciendo todo eso. Y vino su mamá y dijo, hijo, ¿por qué estás sirviendo a Dios? ¿No sabes que te pueden hacer algo por hacer eso? Por hacer eso. O sea, y también hay videos de eso también. Amén. O sea que por servir a Cristo en otros países, no nomás te trae críticas, sino te pueden traer como malas cosas por servir a Cristo. Como esta mujer. Esta mujer le dio este perfume de gran valor y le trajo crítica. Amén. Pero aunque le trajo crítica, también le trajo bendición. Amén. Y ya miramos su bendición. De que donde quiera que esta palabra se predica, también se va a predicar de ella. Amén. No nomás trajo crítica, sino también bendición. También trajo bendición. Y por eso es un buen ejemplo para todos nosotros también. Amén. Ahora, una pregunta para usted. ¿Qué puede usted hacer? Eso nos lleva para atrás a nuestro texto. Esta pregunta se basa en nuestro texto. Esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esto es donde se basa nuestra pregunta de hoy en día. ¿Qué puede usted hacer? ¿Qué puede usted hacer? Ahí es donde se basa nuestra pregunta de hoy en día. Amén. Y ahora pues, haga lo que puede para edificar su fe. Esa es la primera cosa.
haga lo que pueda para edificar su fe. ¿Qué usted puede hacer? Bueno, una de las cosas que usted puede hacer es haga lo que pueda para edificar su fe. Vamos a ir a primera de Juan 5:4. 5:4 cuando tengan de amén. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Amén. Cuando tengan de amén. Primera de Juan 5:4, ¿ya lo tienen? 5:4 dice así. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí es donde se basa nuestro primer punto. Haga lo que pueda para edificar su fe. Es bien importante que nosotros como cristianos haga todo lo que podemos para edificar nuestra fe. Porque ahí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Y por lo tanto es bien importante que nosotros edifiquemos una fe fuerte. Hagamos todo lo que podemos para edificar una fe fuerte. Aquí miramos que somos vencedores por medio de la fe. Somos vencedores por medio de la fe. Pero una pregunta que usted quizás se pregunta. ¿Pero cómo es eso? Que podemos vencer al mundo por medio de la fe. ¿Cómo es eso? Que podemos vencer al mundo por medio de nuestra fe. Bueno, ahorita les voy a decir. Todos aquí sabemos que el sistema mundano es un monstruoso artificio de tentación. El sistema mundano es un monstruoso artificio de tentación. Siempre tratando de alejarnos de Dios y de aquello que es eterno. O sea, en el mundo siempre va a haber cosas que van a querer distraernos de las cosas eternas, de las cosas de Dios. Y por eso hay tentación en el mundo. O sea, en el mundo va a querer tratar de ocuparnos con lo que es temporal y sensual. O sea, el mundo te presenta algo. Ocúpate en esto en vez de las cosas de Dios. Ocúpate en esto en vez de las cosas de Dios. Porque eso es como trabaja el mundo. O sea, a los cristianos quiere que se ocupen en cosas temporales y sensuales en vez de las cosas eternas. Como por ejemplo, el mundo te da mucho trabajo para que te ocupes en eso. En vez de ir a la iglesia, en vez de tener comunión con los hermanos, en vez de ganar almas o todo eso, en vez de leer tu Biblia y todo eso. O sea, y el mundo quiere tratar de alejarte de Dios. Y por eso el mundo va a hacer cosas para presentarlas a ti, para que tú mismo te ocupes en esas cosas temporales y sensuales. Y eso es lo que el mundo va a tratar, de alejarte de Dios. De alejar tu enfoque en las cosas eternas y que te enfoques en las cosas que son temporales. Eso es lo que el mundo quiere. Quiere alejarte, quiere ocuparte en cosas temporales y sensuales. Eso es lo que el mundo quiere hacer. Y por eso, por lo tanto, la gente de este mundo están totalmente dados a las cosas del tiempo y de los sentidos. Miramos como la gente del mundo están tan dados a las cosas del mundo. Unos trabajan, otros hacen otras cosas, otros hacen cosas, pero puras cosas del mundo. Están dados a las cosas del mundo. Quieren andar en el mundo. Miramos todo eso. Y por eso se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras. Ahí miramos a la gente, por ejemplo, la gente que ha dedicado toda su vida para hacer riquezas. Riquezas que son temporales, que son pasajeras. Y también muchas otras cosas. Miramos eso, que han caído víctimas por las cosas pasajeras. Las cosas que son temporales. Y por eso miramos que solo el hombre que es nacido de Dios,
verdaderamente vence el mundo. El hombre que es nacido de Dios, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es el que puede vencer al mundo. Porque por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna. O sea, el hombre que es nacido de Dios puede mirar más allá que el mundano. Porque el mundano nomás mira lo que está delante de él, o sea, lo temporal. Se enfoca en lo temporal. Por el hombre que es nacido de Dios puede enfocarse y puede mirar más allá en la eternidad. Puede enfocarse en las cosas que sí valen, que sí van a ser eternas. Por el mundano se enfoca en las cosas que son temporales. Los que son sensuales, temporales y todo eso. Por el hombre que es nacido de Dios puede mirar más allá y puede enfocarse en lo que es eterno. ¿Amén? Y por eso, así, el que verdaderamente vence el mundo no es el gran científico, ni el filósofo, ni el psicólogo. No son esos los que vencen el mundo. No son esos los que vencen el mundo, sino el sencillo creyente que se ha dado cuenta de que las cosas que se ven son temporales y que las cosas que no se ven son eternas. Porque el creyente empieza a enfocarse en las cosas que sí van a valer, que sí van a ser eternas. Por el mundano, tristemente, se enfoca en las cosas que son temporales, gasta su vida en cosas temporales y tristemente va al infierno. Porque el mundano se enfoca en las cosas temporales, cosas que son sensuales. Pero el cristiano, el que verdaderamente es nacido de Dios, se enfoca más en lo allá, en lo eterno, lo que hay después de esta vida. Y por eso somos tan eficaces y efectivos como nuestra fe nos lleva a ser. O sea, por nuestra fe podemos ser tan eficaces y efectivos tanto como nuestra fe nos lleva a ser. Por lo tanto, y por eso mirando eso, es importante que nosotros dediquemos tiempo a desarrollar una fe fuerte. Como cada cristiano necesita una fe fuerte. No una fe débil, sino una fe fuerte. Y por eso, como ya miramos todo eso, que nosotros como cristianos vencemos al mundo por nuestra fe, es necesario que nuestra fe sea fuerte. Y por eso, es importante que nosotros dediquemos tiempo a desarrollar una fe fuerte. Desarrollar esa fe fuerte. Como ya les dije, que nosotros somos tan eficaces y tan efectivos como nuestra fe nos lleva a ser. Pero si tenemos una fe débil, no vamos a ser cristianos que edifican, cristianos que son efectivos si nuestra fe es débil. Pero si nuestra fe es fuerte, nosotros podemos ser también cristianos edificaces, cristianos que edificaces y efectivos. Y por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo a desarrollar una fe fuerte. Pero salen dos preguntas que usted quizás se puede preguntar. Y esa es, ¿pero cómo puedo desarrollar una fe fuerte? ¿Cómo puedo desarrollar una fe fuerte? ¿A qué debo dedicar mi tiempo para desarrollar una fe fuerte? Esas son preguntas que quizás usted se pregunta. ¿Cómo puedo desarrollar una fe fuerte? ¿A qué debo dedicar mi tiempo para desarrollar una fe fuerte? Bueno, número 1, dedique tiempo a leer la Biblia a diario. La palabra de Dios. Vayamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Número 1, para desarrollar una fe fuerte es dedique tiempo a
a leer la palabra de Dios. 10:17, cuando tengan de amén, Amén. dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios, exacto. O sea, nosotros, una de las maneras en que nosotros como cristianos podemos desarrollar una fe fuerte es en dedicar tiempo en leer la palabra de Dios. Porque por la fe es por el oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. Y esa es una de las maneras que nosotros podemos desarrollar esa fe fuerte. Y por eso es bien necesario que dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Porque si no lee la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede desarrollar su fe fuerte? Si no lee la palabra de Dios. Y esa es la primera manera de cómo desarrollar una fe fuerte. Lee la palabra de Dios. Segundo, dedique tiempo a orar. Dedique tiempo a orar. Vayamos a Marcos 11:22 al 24. Marcos 11:22 al 24, cuando tengan de amén. Marcos 11:22 al 24. Otra manera de edificar una fe fuerte es dedique tiempo a orar. Dedique tiempo a orar. Marcos 11:22 al 24, cuando tengan de amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya la tienen? Amén. Dice así. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibirás, y os vendrá. Y os vendrá. Tener fe en Dios. No, es Marcos 11:22 al 24. Dedique tiempo a orar. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Esa es otra manera de edificar su fe fuerte. Dedique tiempo a orar. Dedique tiempo a orar. Y esa es otra manera en que usted puede edificar una fe fuerte. Otra manera es dedique tiempo a estar a solas con Dios. Dedique tiempo a estar a solas con Dios. Vayamos a Marcos 14:32 al 41. Marcos 14:32 al 41, cuando tengan amén. Aquí en el título dice: Jesús ora en Getsemaní. Y pues no vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero nomás voy a leer unos versículos que dicen: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que lloro, y todo eso. Y luego ahí después dice que es la historia en cuando Jesús va a Getsemaní y ora con Dios. Ora a Dios. O sea, empieza a hablar con Dios. Pero él va adelante él solo. Él empieza a hablar a solas con Dios. Y miramos que en ese tiempo es cuando Dios lo fortalece. Miramos eso. Y también eso es otra demanda. Dedique tiempo a estar a solas con Dios. También nosotros cuando nos levantamos, tenemos que dedicar tiempo a estar solos con Dios. Lee su palabra en las mañanas a las solas con Dios. Y esa es otra manera. O sea, y esas son las tres maneras que usted puede edificar una fe fuerte. Por medio de leyendo su palabra, por medio de orando, y también por medio de estar solo con Dios, leyendo su palabra, o sea, dedicando tiempo a Dios. Esas son las tres maneras en que usted puede edificar una fe fuerte. También es bien importante que ejercite sus dones y talentos siendo activo en su iglesia. O sea, también nosotros tenemos como cristianos, todos aquí
tenemos de perdido un don. Tenemos de perdido un don. Y es bien importante que como cristianos de usar ese don que tenemos, los dones y talentos que tenemos, usarlos en la iglesia. Si usted tiene el don de predicar la palabra, pues úselo. Si usted tiene el don de tocar un instrumento, úsalo. Si usted tiene un don de otra cosa, úsalo en la iglesia para la gloria de Dios. También eso es importante. Que usted use sus dones y sus talentos siendo activo en la iglesia. Úsese esos dones. No ve y escóndelo, sino úsalo. Use sus dones y talentos, porque cada cristiano de perdido tiene un don. Y es bien importante que usted que tiene ese don, ese talento, lo use para la gloria de Dios, siendo activo en su iglesia. También ejercite su fe y crecerá. También, como ya les dije, de crecer en nuestra fe. Crecer en nuestra fe. Y creceremos. Bien importante. También tenga la seguridad de que Dios no le fallará. Tenga la seguridad que Dios no le fallará. Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y eso es nuestro primer asunto. Haga lo que pueda para edificar su fe. Ya miramos eso. Ahora vamos a mirar, haga lo que pueda para edificar a otros creyentes. Ya miramos, haga lo que pueda para edificar su fe. Ahora, haga lo que pueda para edificar a otros creyentes. Vayamos a Romanos 14, 19. Romanos 14, 19, cuando tenga de amén. Romanos 14, 19, cuando tenga de amén. Romanos 14, 19 dice así. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una vez más. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Edificación. Ahora, haga lo que pueda para edificar a otros creyentes. Usted como cristiano tiene la responsabilidad de también edificar a otros creyentes. Y también los otros creyentes tienen la responsabilidad de edificar a usted. Porque los creyentes debemos de edificar unos a los otros. Nosotros como cristianos estamos para edificar unos a otros. Estamos aquí para edificar unos a otros. No para enfocarnos en las faltas de otros creyentes. ¿Cómo se ha vuelto esto una realidad? Que a veces hay iglesias donde los hermanos, en vez de enfocarse en lo bueno de otro creyente, se enfocan en lo malo. Dice que ha hecho esto, y es un malo hermano. Que esto, y hablan chismes y todo eso. Y empiezan a hablar todo eso. Pero no debemos de ser así. Sino estamos aquí para edificar a otros creyentes. No para enfocarnos en sus malas faltas que han hecho. Ahora sí debemos de amonestarlos y quizás reprenderlos. Pero no estamos aquí para enfocarnos solamente en sus malas cosas. Sino estamos aquí para edificar unos a otros. Edificar unos a otros. También no debemos hablar cosas negativas de otros creyentes. No debemos de hablar cosas negativas de otros creyentes. Porque cuando empezamos a hacer eso, también nosotros vamos a ser cristianos negativos. Que esto hizo esto y esto. Y no se acaba. Que este hermano me hizo esto. Este hermano hizo esto y esto. Pura negativa. Y usted va a ser un cristiano negativo. Sí, y por eso no debemos hacer eso, sino edificar y buscar lo mejor en ellos, en otros cristianos. Y por tanto, no haga que otros caigan. Eso es importante. No haga que otros caigan. Porque a veces hay cristianos en la iglesia que hacen
a otros cristianos que caigan. A veces lo quitan de un ministerio. Si hubo un hermano que tuvo un ministerio, viene otro creyente y lo quita de ese ministerio. Hace que caiga de ese ministerio. Porque sí ha pasado. Sí ha pasado. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer que otros creyentes caigan. Nos dice esto en el versículo 21 del mismo capítulo, que dice: Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, no debemos hacer que otros caigan, sino al contrario, edificarlos. Considera a los miembros débiles de la familia de Dios. O sea, considerar a los que son débiles, ayudarlos, edificarlos. Los que son débiles, edificarlos, ayudarlos. No hacer chismes de ellos, sino ayudarlos. También permite que el amor por ellos gobierne su conducta. O sea, el amor hacia ellos debe de gobernar tu conducta. Porque si tú, en vez de amarlos, los odias o te caen gordo, pues así no debe de ser. La palabra de Dios nos dice, cuando un creyente fuera sorprendido en alguna falta, nosotros debemos de restaurarle. Vayamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, cuando tengan de amén. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice así, Gálatas 6.1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois espirituales, restauradles. Restaurar a los creyentes que han sido sorprendidos en alguna falta. O sea, restaurarle, reprenderle, amonestarle. Hermano, no haga eso. No haga eso. Reprenderle, amonestarle, restaurarle. Eso es lo que sí debemos de hacer. También dice que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una vez más, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. También nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar las cargas de otros y también otros las de las nuestras. Porque ahí también dice que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Otros deben ayudar en llevarnos nuestras cargas y nosotros a ellos. Como aquí dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. También dice en 1 de Timoteo 4.12, vayamos allá. 1 de Timoteo 4.12, cuando tengan dije amén. 1 de Timoteo 4.12. Déjame hallarlo. 1 de Timoteo 4.12 dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También nosotros tenemos que ser un ejemplo para otros creyentes. Aquí Pablo habla a Timoteo que no tengan en poco tu juventud, sino usted sea ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, fe, pureza y todo eso. También es para nosotros también. Nosotros como cristianos también tenemos que ser ejemplo para otros creyentes. En fe, en amor, pureza, conducta, palabra y todo eso. Un ejemplo en palabra, en conducta
en amor, también un ejemplo en espíritu, en fe y en pureza y todo eso. Debemos de ser cristianos que somos ejemplos, que otros cristianos puedan seguir. Amén. Y ahora pues ya miramos que haga lo que pueda para edificar a otros creyentes. Haga lo que pueda para edificar su fe. Y ahora vamos a mirar, haga lo que pueda para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 16, cuando tengan de amén. Vayamos para allá. Efesios 4, 11 al 16, cuando tengan, digan amén. Efesios 4, 11 al 16, dice así, 4, 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flacantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y ahí sigue diciendo. Pero en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y antes de ese versículo dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores y otros evangelistas. Y pues ahorita les voy a explicar una cosa. Pero primero vamos a mirar. Una manera en que una iglesia se puede edificar es mediante la enseñanza. Una manera en que una iglesia se puede edificar es mediante la enseñanza y predicación. Esa es una de las maneras. Pero recuerda que la predicación y la enseñanza son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Hay la enseñanza y hay la predicación. Y por eso esas cosas contribuyen para edificar una iglesia. Porque recuerdan que los miembros necesitan una buena predicación y también necesitan una buena enseñanza para que puedan aprender y ser edificados. Y por eso hay los evangelistas, pastores y maestros. Por eso tenemos los evangelistas, tenemos los pastores y tenemos los maestros. Aquí dice, pero una cosa que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Pero la cosa es, ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas. ¿Por qué? Porque en un sentido primario ya no tenemos apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Eso es cuando su ministerio finalizó, ya se acabó. Y por eso ya hoy en día ya no tenemos profetas o apóstoles. Por a veces hay secciones que dicen que todavía hay profetas, que todavía hay apóstoles. Pero ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas. Porque un apóstol, recuerda, un apóstol es una persona que ha visto a Cristo en persona. En persona. Por eso hubo los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Porque ellos miraron a Cristo en persona. Un apóstol es una persona que ha visto a Cristo en persona. Y por lo tanto ya no puede ver apóstoles. Porque ¿quién hoy en día ha visto a Cristo en persona? Ninguno. Y por eso ya, por lo tanto, ya no puede ver apóstoles. Y por eso Pablo aquí se refería a los 12 apóstoles. También cuando dice profetas, ya también no tenemos profetas. ¿Por qué? Porque como ya les dije, su ministerio se acabó cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Porque ¿por qué servía un profeta? Un profeta era una persona que Dios le daba visiones. Y el profeta experimentaba esas visiones y les decía de esa visión al pueblo de Dios. Y todo eso.
Pero como ya tenemos la palabra de Dios, ya no hay otra cosa que puede ser revelada. Y por eso ya no tenemos profetas. Pero aquí Pablo se refería a los profetas después de la ascensión de Cristo. Porque recuerden, en ese tiempo todavía no teníamos la palabra de Dios. Y por eso todavía hubo profetas. Porque no teníamos la palabra de Dios. Pero cuando se completó la palabra de Dios, ya el ministerio de un profeta ya se acabó. Y por eso ya hoy en día nomás tenemos a pastores, a evangelistas y a maestros y ya es todo. No apóstoles, no hay profetas. Nomás tenemos a pastores, evangelistas y a maestros. Y eso es todo. Apóstoles ya se acabó. Profetas ya se acabó también. Y por eso, como ya les decía, que una manera en que una iglesia se puede edificar es mediante la enseñanza. Y por eso, como ya les dije, tenemos a los pastores, tenemos a los evangelistas y tenemos a los maestros. Los predicadores predican su predicación, los evangelistas predican el evangelismo y los maestros predican su enseñanza. Y esa es una manera en que una iglesia puede ser edificada, por medio de la enseñanza. Otra manera es por medio del amor, hablando con amor, dando con amor, alentando con amor. Porque también es importante que una iglesia, que el cuerpo de Cristo esté juntos, en armonía, en amor. Porque ¿qué sirve una iglesia que no tiene amor, que no está en armonía? Es una iglesia dividida. Y por lo tanto no puede permanecer, porque está dividida. Cuando una iglesia ya no tiene amor, pues ¿qué sirve esa iglesia? Está dividida. No hay amor, no hay armonía. No se puede edificar esa iglesia. Y por lo tanto, una de las maneras en que podemos edificar una iglesia es hablando con amor, dando con amor y alentando con amor. O sea, que hay armonía entre los hermanos. Que haya amor entre los hermanos. Otra manera es mediante el evangelismo, como ya les dije, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, como ya miramos que los evangelistas son personas que van a otros lugares y predican el evangelio. Predican el evangelio. Van y predican a personas y luego los trae a la iglesia donde pueden ser alimentados y todo eso. Los evangelistas. Ahora, una pregunta para usted. Otra pregunta. ¿Usted está usando su don en la iglesia? Esa es la pregunta. Ya miramos cómo se puede edificar el cuerpo de Cristo, cómo puede edificar a otros creyentes, cómo puede edificar su fe. Ahora, otra pregunta. ¿Está usando su don en la iglesia? ¿Está usando su don en la iglesia para edificar a otros? Esa es la pregunta. Y ahora la conclusión es, entonces, hagamos lo que podamos por Cristo. Hagamos lo que podamos por Cristo. Porque podemos contribuir significativamente a la iglesia y al mundo. Nosotros podemos contribuir una gran parte en la iglesia si usamos nuestro don y si empezamos a hacer cosas por Cristo. Luego sus palabras, bien, buen siervo y fiel, harán que todo esfuerzo merezca la pena. Todo su esfuerzo que usted hizo para Cristo, cuando Cristo le diga, bien, buen siervo y fiel, todo lo que usted ha hecho por Cristo va a valer la pena. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la enseñanza, ¿verdad? De cómo debemos nosotros pues, edificar, ¿verdad? Nuestra fe y a los demás. Y como dijo el Cacho, ¿verdad? De que el amor hacia el prójimo nos gobierne, ¿verdad? Eso está bueno, ¿verdad? El amor al prójimo nos gobierne. Porque si no, cuando invitamos a una persona y luego no viene, y luego no viene, y luego no viene, no, ya dentro del corazón de uno ya
que se largue el mundo, ¿verdad? Que se lo trague el mundo. Empezamos a decir eso, entonces, pero si dejamos que el amor nos gobierne, pues va a ser otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tener 15 minutos de receso, échense un café, un té, ¿verdad? Lo que haya ahí, y ahorita regresamos.